Sí, estábamos hablando de los discursos de la cumbre, qué discursos impresionaron, todo. En realidad todas estas cumbres son muy retóricas, ¿verdad? Muy de discurso y pocas realidades se obtienen al final hasta que venga la otra, 5 años después, ¿no? Por ejemplo, ahora se habló de la de Cartagena y nada de lo que se había resuelto en Cartagena había sido implementado en el tiempo entre la de Cartagena, 5 años más o menos, ¿no? Y esta. Sin embargo, es interesante, digo yo, es interesante oír la exposición de cada individuo porque, como son dirigentes políticos de primer orden, de una manera o de otra. O de primer desorden, porque algunos no lo tienen. De una manera o de otra representan un poder, allá, acá o en medio, donde sea. Son una línea de poder y están planteándolo. El discurso de Maduro, es que Maduro, eso es lo que no tenía Chávez. Maduro no puede hablar si no es insultando, y si no es gritando, y si no es... él le dice a Barack Obama, yo les tiendo la mano para que hablemos de esto y del otro. Claro que yo no confío en usted en absoluto, yo lo respeto, pero no tengo ninguna confianza en que me daba risa, así pues, ¿quién va? Y dicen que si te encontraron. Pero bueno, finalmente, la conclusión es que las cumbres estas son como un espectáculo. Ahí, sí, sí. Hay una vez leí un artículo como la cumbre de los Himalayas. De un experto o una experta, no recuerdo, que se titulaba La cumbrología. Y entonces hablaba de la importancia de las cumbres, pero empieza de pronto a hacer una lista de las cumbres y son tantas que me da la impresión de que un presidente o un primer ministro de Barbados o un presidente de Costa Rica no tienen tiempo más que para andar de cumbre en cumbre como aquel personaje de Calvino que vivía en los árboles. Exactamente. Oíme, hay una novela, se llama Cumbres Escabrosas, Cumbres por las cosas. Cumbres por las cosas, sí, sí. Aquí son cumbres berracosas. Eso es colombiano. Berraco. Qué verdad que era. No, yo publiqué un artículo, la cantidad de cumbres, son poco más de casi 30. Casi como los Himalayas, ¿verdad? De las que se han realizado entre las iberoamericanas y las cumbres de América. Pero ahora están las Porque otras. ahora es la séptima, la cumbre de América, sí. Pero están las iberoamericanas, donde van como alternando una detrás de otra. Entonces, al final de cuentas, en estos últimos 25 años ha habido más de 30, digámoslo así. Por eso se sienten encumbrados, ¿verdad? Por eso es que exactamente envían los presidentes de una cumbre a otra. El problema, y en unas cumbres repiten los temas, ¿verdad? Educación, sí. Seguridad, esto, otro, lo otro, ¿verdad? Lo cual era lógico cuando era entre dictadores que tenían 15 y 20 años. Entonces repetían. Sí, claro. No, pero el problema es cómo, digamos, lo que ahí se acuerda se logra implementar en cada país para darle seguimiento real, material, y poder llegar a la siguiente cumbre y dar algún informe de lo que se aprobó, de lo que se hizo, de lo que no se hizo. No se hace ese balance. Ese es el problema. Son como planteamientos teóricos, como retórica, literalmente, que se hace internacionalmente y que permite, digamos, tener un club de viajantes muy calificados. Sí. Que echan discursos y le ponen atención a ciertos elementos importantes, ¿verdad? Sí, en este caso, son como una troupe de un circo, ¿ah? Sin elefantes. Bueno, sin desfile de animales. Antes desfilaban los circos, ahora no. Ahora se prohíben los animales en los circos. Exactamente. ¿Y cómo en este hay tantos? Me equivoqué. Hay circo. ¿Hay circo? Sí, hay circo. Claro que hay circo, no, ni duda. No, eso que hablaba Álvaro de la presencia de Raúl Castro en esta última cumbre, que hizo un discurso verdaderamente interesante. Impresionante, comedido, para mí, sí. Inteligente. Sí. Y que demuestra, digamos, la solidez de él como dirigente político que lo es y como dirigente militar que también lo es, porque ha sido el jefe del ejército desde el triunfo de la revolución y ahora tiene los dos mandos. Y la prudencia con que se relaciona también con el presidente Obama y la exaltación que hace el propio presidente y al mismo tiempo la misma delicadeza que tuvo en el trato Obama hacia Raúl.
y hacia Cuba. Sí, sí. Incluso... Pero ambos, es interesante que ambos coinciden en que hay enormes, abismales diferencias. Y me llamó la atención que Raúl dijo, efectivamente, como dice el presidente Obama, tenemos diferencias enormes en cuanto a los conceptos sobre gobierno, Pero bueno, pero esta relación, y ahí si me convencen, pues cambio. Esa expresión a mí me llamó la atención, pero además, pues si me convence. Además hay una frase, digamos, que no ha sido analizada cuidadosamente, que es la que Raúl le dice a Obama diciéndole, usted no ha tenido culpa. Sí, claro. sí. De lo que nos ha pasado. Y es presidente, dijo. Sí, claro. Sí. Porque, digamos, cuando nació Obama ya le habían hecho el bloqueo, el embargo y todas las demás cosas. Claro, y él hereda, digamos, una tradición de gobierno, que no le queda más tren. Pero él mismo la revierte, Obama. Otra cosa que la tiende a revertir. Y Obama al mismo tiempo manda otra señal muy interesante diciendo que ya la relación de Estados Unidos con América Latina no va a ser la del intervencionismo. Obviamente se refiere al intervencionismo militar. Sí, claro. Histórico anterior. No sabemos si eso no va a volver a suceder. Si en algún momento se les ocurre meterse, se meten. ¿Verdad? Pero Obama no es eterno. Pero en principio, digamos, Obama está marcando un punto de viraje en la conducta de la política exterior de los Estados Unidos. Otra cosa que dijo... Y si está impulsando ya a Hillary Clinton, como está anunciándola, y dándole su apoyo público, en apariencia podría ser que se avance en una política similar, si ganara Otra ella. cosa que dijo que me llamó la atención, yo lo desconocía, porque todas las consejas que circularon, inclusive circuló la versión cuando el asesinato de Kennedy, que podía venir de La Habana. Y Raúl aclaró que cuando viajó a Dallas pocos días antes, Kennedy había establecido una comunicación con Fidel hablándole de una posibilidad de conversar entre ellos y que tenía el documento escrito, lo dijo así. Y entonces dice uno, porque entonces digo, y entonces lo mataron. Entonces no andaba por allá, andaba por acá. Los radicales, tipo Bush, por hablar de alguien. El gobernador Wallace en esa época. Claro. No, pero es que a Wallace, acuérdate que lo hirieron también. Bueno, porque había que matar todos los elementos de la cadena que habían asesinado a Kennedy. Sí, pues sí. Ya parece que iba a Oswald, a Wallace, a todos los que participaron, Ruby. Todos esos lo fueron eliminando. Sí, no, fue muy evidente cómo se actuó. Y no, hubo una película buenísima sobre el asesinato, creo que fue Burt Lancaster, que era el jefe del grupo que se coordinó para asesinarlo. Que eso es lo que tienen, los gringos, ¿verdad? Que no les importa, como dijo Barack Obama. Digo, no, si a mí me atacan, me dicen horrores, ¿qué tal que yo anduviera encarcelando republicanos? No, sobre la muerte de Kennedy, incluso se publicó en sus días un libro de un chileno, Robinson Rojas, que se llamaba Estos mataron a Kennedy. Sí. Después él publicó otro igual respecto a Allende, Estos mataron a Allende, donde trataba de mostrar cómo el complejo industrial militar y los grandes intereses habían participado en el muy asesinato. Evidente eso, sí. Muy evidente. Y la otra película que hicieron con la defensa que hablaba de las balas mágicas, y buenísima también, también demostrando que no era este pobre idiota que había estado con un rifle que no tenía tiempo para hacer los disparos, que le habían salido del puente. Y había otra gente en el edificio. Sí, no, eso quedó porque el informe Warren, puros disparates, ¿no? Así, un informe cediendo a todas las consejas de ahí, del medio económico, ¿no? Control. Pues, se fija que, por ejemplo, ahí está el pobre no, porque él está muy contento con lo que está haciendo el Papa Francisco, que se aloja fuera de las habitaciones del Vaticano. ¿A qué se debe eso? Si tiene miedo a que
que le den... Y que le cambien la sopa. Que le den la sopa de pollo, que llamaba a Roberto Fernández. Al estilo de los Borgia, que le ponen un anillito, un poquito de líquido ahí en la comida. Sí, claro. O le partían la manzana con el cuchillo untado de un lado. El poder funciona de esa manera, ¿verdad? Sí. Como, por algo duerme fuera. Duerme fuera, ¿verdad? Está bien, Sí, claro. Yo no había pensado en Y eso. confía más en los de abajo que en los de arriba. Él estaba viendo esa historia grotesca por la actitud de los turcos, de que se enojan porque él mencionó la matanza de armenios Ya como hace un 100 años. genocidio. Pero fue. Por supuesto. Esa es la cosa más absurda, ¿verdad? Los alemanes ya no protestan porque dicen que fueron unos genocidas sus padres y abuelos. En cambio, los turcos se sienten... y la verdad es que hay testimonios, fotografías. Y estaba viendo una... Lástima que no hay detalles sobre el incendio de la biblioteca de Alejandría. ¿Para echarle la culpa a quién? ¿A los turcos? No, pero... Claro, bueno, el imperio... no, pero espérate, ¿cuál incendio? Porque el incendio de la biblioteca de Alejandría famoso, pues... No, eso no tuvo que... Todavía los turcos no estaban ni siquiera presentes en la historia, ahí fue una torta entre romanos y ¿cómo se llama? Y egipcios. Bueno, le atribuyen a los turcos. Pero tal vez es un incendio posterior, porque ese... en otra biblioteca. Ese fue un error militar de los romanos, al parecer. Bueno. Porque, los turcos son muy recientes en Occidente, ¿verdad? Bueno, pues el imperio turco fue... El imperio otomano era el imperio turco. Es que... No, pero es que... ¿Cómo no? Bueno, vos sos historiador. La verdad es que yo estoy poniendo... ¿Vos sabes cuántos estados turcos existen en la actualidad? No sé, no me he puesto a analizarlo. Pero por ejemplo, vamos a ver, Turquía. Sí, claro. Turquía. Abjasia. Turquestán. Afganistán. Afganistán. No, Afganistán no. El otro, el grandote, el que es más grande que Argentina y Kazajstán. Lo que pasa es que en Kazajstán casi la mitad son rusos, pero Están los kazajos. Uzbekistán. Es más, pero lo que quiero decir es que los turcos son un fenómeno. Yo estaba pensando en Turquía. El Estado turco. Sí, el Estado turco, eso es lo que estaba pensando. Yo realmente no me había expandido en cuanto a la... Porque fíjate que en el año 1000, cuando el Rus de Kiev, Bizancio y Siria, Alepo, estaban aliados todavía, de los turcos nadie hablaba, ni siquiera estaban en el horizonte. Lo más cercano a los turcos que se puede ver es la historia del príncipe Ruslan. ¿Cuál es? El príncipe Igor. Bueno. Pero ese era un grupo muy pequeño que había incursionado en Rusia, pero todavía apenas eran incipientes. Fíjate que son jóvenes, los turcos como Estado, como presencia en Europa, son recientes. Y claro, tuvieron mucha suerte porque cuando llegaron a enfrentarse a Constantinopla, a Bizancio, lo que les ocurrió es que ya la encontraron casi deshecha por culpa de los mismos cristianos que la habían devastado, ¿verdad? En las cruzadas. Iban para la Tierra Santa y se entretuvieron arrasando a Bizancio. Igual que hicieron en América, arrasando templos. Exacto. Ahí en México hay una ciudad que tiene como 230 iglesias montadas sobre templos indígenas destruidos. Sí, claro. Porque era una manera también de imponer, digamos, su religión. Y acordate que quisieron crear un templo en Tenochtitlán, en donde está la pirámide, y el gobierno no lo permitió, porque sería un crimen. Bueno, es que las dos pirámides, la del Sol y la Luna, son gigantescas también para poder crear una iglesia encima. Sí, claro. No se puede poner una torre ahí exactamente, era muy difícil. Sí, pero sí se habló de eso, de un templo. Pero ese yihadismo ha existido siempre. La forma como
cristianos primitivos arrasaron con los templos griegos para acabar con el paganismo, supuestamente, era totalmente yihadista, ¿verdad? Destruyeron monumentos, templos. Pero qué absurdo es, por ejemplo... El fanatismo religioso es un pésimo consejero. Ahí la historia está muy pintado. Pero más absurdo, es decir, uno no puede pensar hoy en el fanatismo religioso, político, ni en ninguna especie. Si es por razones religiosas, recientemente hemos estado viendo la destrucción de obras de la cultura que fueron anteriores al origen de esas propias religiones, es decir, que nada tienen que ver. Sí, exacto. Que ni siquiera las niegan, son parte de su desarrollo histórico-cultural y sin embargo destruyen obras del arte, obras de la cultura, templos que sirvieron para las manifestaciones artístico-culturales o religiosas anteriores y sin embargo las destruyen como si eso fuera algo que hay que acabar porque o no existía, que sí existió, ¿verdad? Y no tiene sentido. Cuando Obama se refirió al discurso del presidente de Ecuador, que habló de una serie de hechos históricos hacia atrás y dijo, sí, yo estoy aprendiendo mucho de historia y en realidad yo no quiero pensar hacia atrás, yo quiero innovar, hacer un cambio radical y tal y cual. Y la Argentina le dijo, yo sí creo en la historia, porque la historia es la gran maestra de las circunstancias que vamos elaborando. Es un aprendizaje, ahí está. Fíjese, señor Obama, usted habla de que no cree en ideologías, sino en buenas ideas, en conceptos. Bueno, yo sí creo en ideologías, le dijo, porque fíjese lo que vino a sustituir las ideologías, ese fanatismo religioso que estamos viviendo hoy, que no hay ideología, ahí lo que es si son enemigos o amigos de Dios, y a los enemigos de Dios hay que matarlos. A eso hemos llegado. Le digo, no, la muchacha esa ya no es muchacha, es una vieja ya. Pero bueno, yo la vi en un discurso en Caracas. No habla mal. En el Congreso de Caracas, a mí me impactó. Sí. No solo como oradora, con dominio escénico, sino que hasta interrumpió a Chávez. Y fue muy interesante porque Chávez estaba también en el Congreso y no interrumpió, más bien le advirtió a Chávez, mire, presidente, yo estoy invitado aquí por el Congreso y no voy a abusar como usted hace los discursos, le dijo. Y a mí esa parte me sorprendió porque era como una cosa que no debió haberla dicho. Claro. Era como bajarle el piso al presidente en su propio patio. Claro. Ahí se echó su discurso, pero además había que oírla. No, vieras que ese discurso también fue muy interesante porque planteó las cosas más concretas sin ponerse a hacer citas históricas, sino hablando en general del valor de la historia para la formación intelectual, con la suma de circunstancias que son lo que enriquece. Le estaba dando una lección a Obama. Ahora, Obama, yo lo entendí muy bien. Él lo que quiso decir fue, si nos vamos a ir para atrás, todas las cosas que hicieron mis antecesores y los Marines y todo eso, no, olvidémonos, yo no quiero que se repita eso. Yo por eso pienso hacia adelante, pero la otra lo pescó en otra forma y lo echó muy bien echado. Habló bien. Ahora, se nota que está más vieja, ya... No sé. Bueno, ahí claro, el tiempo pasa para ella. Claro, igual. Pero bueno, también la afectó la muerte de su marido. Sí, claro. Ahora, la cuestión esta de cómo... Y a ver, perdón, no la muerte del marido, también la derrotas electorales que ha tenido. Claro. Perdió el Congreso, no puede reelegirse, y en ese sentido tiene... Todo eso se carga. Y en las próximas elecciones no está Fernando. Muy bien... Lo que pasa es que yo creo que el peronismo, eso que llaman el peronismo seguirá. Que ya no es el peronismo. Bueno, no, pero por eso dije eso que llaman el peronismo. Bueno, ok. Es como hay tanta... Pardonnez-moi, monsieur. Tiene perdón, pa. Pero además el peronismo no era una fuerza derecha en la década del 40. Claro, bueno, que era, claro. Y después evoluciona ahí en unas formas rarísimas donde hay peronismo de izquierda, peronismo de derecha.
¿Cómo le llamaban ellos? Lo reivindican a Perón, Sí, porque eso tenía sí. un matiz populista por Eva, Claro, claro. pero en el fondo era una fuerza conservadora, de derecha, en términos latinoamericanos, en lo que había en el continente. No, incluso en... ¿Cómo le llamaba Perón? No era socialismo, él decía el El justicialismo. justicialismo. Que Sí. después influyó Porque aquí en Costa Rica, a justicialismo... que ajusticiaban. No justiciaron. No, no. mucho. No, el justicialismo después influyó aquí un poco en el movimiento sindical en la década del 40. Claro, porque mandaron una serie, en la embajada había 5 líderes sindicales que se llamaban no sé, delegados, y se metieron en los sindicatos y No, y me acuerdo, contribuyeron en Cuba, a, en del Cuba Cholarrero tenían una Novarum, presencia. del Cholarrero Novarum crearon una afición que durante la Junta de Gobierno produjo una decisión de sindicatos de la Rerum Novarum, que era la única organización sindical que había quedado viva después de la Guerra Civil. Yo me acuerdo Y de dio varios de origen ellos muy que yo tuve hacia los una corrientes relación socialcristianas. cordial. Carretero, el embajador era Puñalín. Puñalín, ese Puñalín. eran puñales. Sí, ese era el embajador de Argentina, pero había como 5 delegados laborales, no me acuerdo cómo les llamaban, y había uno de apellido Carretero, otro era Tri no sé qué, y yo los conocí, y yo sé que estuvieron muy metidos, y el padre Núñez me contó que había tenido una relación muy cordial con ellos. Sí, tuvieron Sí, claro. una gran influencia aquí sobre el grupo sindical, ¿verdad? Sí, eso. Había plata para hacer eso. Bueno, en este momento en Argentina, digamos, esa corriente de la Kirchner o de los Kirchner, de los Kirchner, Ajá. ¿verdad? Perdió políticamente y se ha desatado dentro de ese partido corrientes que son peronistas, neoperonistas y otras formas que vienen ahí. No, y esas luchando. acusaciones sobre deshonestidad administrativa, y todo, ahí hay una serie de acusaciones muy feas, ¿no? Con el vicepresidente, por ejemplo, ¿verdad? Eso de que se metió y compró parte del banco que hacía los billetes y todo, una serie de cosas feas, ¿verdad? Que no lo han podido tapar. Bueno, parece que tenemos que aterrizar Sí, sobre sí. esas cosas feas, mejor así las tapamos.